Irina, una mujer marcada por la vida, se encuentra en una encrucijada. Su vida junto a Artem, el hombre de ojos verdes, parece perfecta, pero las sombras del pasado y el reciente descubrimiento de una antigua fotografía desencadenan una serie de acontecimientos que la llevan a reconsiderar todo. En el silencioso apartamento parecían resonar los suspiros de una vida que, hasta entonces, Irina creía feliz. Los muebles, antes testigos silenciosos de risas y promesas de amor eterno, ahora estaban envueltos en un aura de tensión. El silencio, antes confortable, se convirtió en una presencia asfixiante, llenada solo por el susurro de las hojas de papel en las manos temblorosas de Irina. Sentada en el borde de la cama, sostenía una fotografía antigua, cuya imagen reflejaba la juventud y la despreocupación de tiempos pasados. Una versión más joven de ella misma sonrió ampliamente, con los ojos brillando con esperanza y la promesa del futuro. El descubrimiento de esta reliquia del pasado se convirtió en el punto de partida para el despertar de la desilusión. Los recuerdos empezaron a surgir como fantasmas del pasado. Irina recordó una época en la que la vida era sencilla, donde el amor parecía un viaje sin obstáculos. Sin embargo, la imagen de la fotografía, a pesar de captar una sonrisa radiante, llevaba consigo un eco de tristeza que Irina ya no pudo ignorar. Con el paso de los años, Artem, el hombre de ojos verdes, se había convertido en una presencia constante en su vida. Sin embargo, la felicidad que creía compartir con él comenzó a desmoronarse cuando surgieron revelaciones de un pasado olvidado. Las palabras no dichas, los suspiros ahogados, todo cobró vida, haciendo que Irina cuestionara la verdad de su relación. Sintiéndose obligada a confrontar a Artem, Irina buscó respuestas. La conversación, previamente impregnada de un tenso silencio, finalmente estalló en palabras amargas. La confesión de Artem de un amor clandestino, revelada en un intercambio de miradas y suspiros por teléfono, transformó lo que alguna vez fue una historia de amor en una narrativa de traición y desencanto. Estoy cansado de ti y de tu negativa. Ya no me interesas como mujer. Las palabras de Artem sonaron como campanas funerarias en la mente de Irina. La abrupta revelación de un nuevo capítulo en su vida dejó a Irina atónita, y los muros de su perfecto castillo se derrumbaron ante ella. Ahora, ante la perspectiva de un futuro incierto, Irina ha decidido romper las cadenas que la unen a Artem. La inminente separación se cernía sobre ella como una sombra oscura, y el apartamento que una vez llamó hogar se convirtió en una prisión de recuerdos dolorosos. Cuando Irina comenzó a empacar sus pertenencias, se dio cuenta de que la vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar radicalmente. La soledad y la desesperación se convirtieron en sus constantes compañeras mientras intentaba darle sentido a un presente que, hasta entonces, había considerado seguro. Sin embargo, en medio del caos de una vida rota, Irina encontró una leve chispa de esperanza. Recordó a Dima, un ángel de la guarda del pasado, cuyo recuerdo le calentó el corazón. La decisión de dejar atrás lo que ya no le servía se convirtió en su única opción. La mujer, una vez atrapada en una relación de desamor, abrazó la incertidumbre de lo desconocido. La búsqueda de un nuevo comienzo y escapar del veneno que se había infiltrado en su vida se convirtieron en las motivaciones que la impulsaron hacia un futuro incierto, pero quizás lleno de posibilidades. El apartamento, ahora vacío de risas y promesas vacías, fue testigo del fin de una era. Irina partió en busca de un nuevo capítulo, dejando atrás las ruinas de un amor que se desmoronó bajo las garras de la traición. El futuro, todavía envuelto en niebla, la esperaba con una mezcla de miedo y promesa. En medio de los monótonos días que siguieron a la tormenta emocional de su separación, Irina se encontró rodeada por una niebla de recuerdos. La búsqueda de un nuevo comienzo la llevó a revisitar un capítulo olvidado de su vida, un breve encuentro con Dima, que ahora parecía una suave brisa en medio de un huracán de emociones. En las horas tranquilas del día, mientras el apartamento resonaba con los ecos vacíos de su antigua felicidad, Irina decidió explorar las viejas cajas que contenían las pertenencias de su madre. Entre los frascos de recuerdos polvorientos descubrió una fotografía que destacaba, como clamando atención en un mar de olvido. La imagen, arraigada en el pasado, retrataba una versión joven y radiante de su madre. El escenario recordaba una época en la que la vida palpitaba con la promesa de amores florecientes y sueños incumplidos. Los ojos de la joven madre, ahora reflejados en los de Irina, transmitían una alegría que parecía intacta por el peso de los años.
Junto a su madre, Dima, el ángel de la guarda de su juventud, sonreía con una pureza que trascendía el tiempo. El breve encuentro con él, una vez relegado a un rincón olvidado de su memoria, resurgió con sorprendente intensidad. La conexión entre Irina y Dima, ahora materializada en una vieja foto, se convirtió en un eslabón perdido que ella apenas se dio cuenta de que estaba roto. Las emociones se entrelazaron como hilos invisibles, formando una bola de recuerdos y preguntas. Irina se encontró inmersa en una introspección, cuestionando las decisiones que la vida la había obligado a tomar. El vacío dejado por la traición de Artem pareció encontrar un eco en el vacío de su propia historia no contada. El descubrimiento de la fotografía arrojó a Irina a un laberinto de sentimientos contradictorios. La calidez de la juventud, que había compartido con Dima, chocó con la frialdad presente en su vida actual. Entre las quimeras del pasado y las crueles realidades del presente, se encontró atrapada en una danza melancólica, buscando respuestas a preguntas que habían sido silenciadas durante mucho tiempo. Con cada detalle de la foto, Irina intentó descifrar la verdad que se escondía entre líneas de su propia historia. Dima, con su aura de sabiduría y compasión, representaba un camino no tomado, una elección no tomada. La intersección de destinos que ocurrió hace décadas ahora resonó en su presente, arrojando una luz dolorosa sobre las sombras de su corazón roto. El apartamento, que alguna vez fue un refugio para un amor traicionado, se convirtió en un escenario de autodescubrimiento. Entre los frascos de recuerdos y los vacíos emocionales, Irina se encontró enfrentando las decisiones que la llevaron allí. La foto, como un portal a su pasado, desencadenó no solo un viaje hacia la juventud perdida, sino también una dolorosa búsqueda de significado y redención. Al cerrar la caja de los recuerdos, Irina sintió la imperiosa necesidad de seguir adelante. El vacío dejado por Artem no pudo llenarse con los ecos del pasado, pero tal vez, en sus propias elecciones, podría encontrar una nueva narrativa. La fotografía, que ahora guardaba en su corazón, seguiría siendo un recordatorio silencioso de una época en la que los sueños eran más vívidos que las decepciones. El descubrimiento de la fotografía se convirtió en una invitación inesperada para Irina a revisitar los primeros años de su relación con Artem. El retrato idílico que había pintado mentalmente comenzó a desvanecerse, revelando grietas antes invisibles mientras profundizaba en las aguas turbias de sus recuerdos. El recuerdo de los primeros días con Artem fue un caleidoscopio de momentos efervescentes, donde el amor bailaba en armonía con la promesa de un futuro compartido. Sin embargo, a medida que se hojeaban las páginas del pasado, las imágenes se distorsionaban convirtiéndose en un collage de momentos que ahora parecían escurrirse como arena entre los dedos. Irina se sintió atraída a una época en la que la sonrisa de Artem era el faro que iluminaba sus días. La pasión inicial, como una llama candente, calentó sus frías noches. Sin embargo, al revivir esos momentos, se dio cuenta de que el brillo de esa llama se desvanecía en comparación con la fría brasa que ahora ardía en sus ojos verdes. El apartamento, que alguna vez fue un refugio donde resonaban los ecos del amor, se convirtió en un escenario para el análisis introspectivo. Irina enfrentó las grietas en la relación que antes parecía ser su única certeza. Artem, el hombre de ojos verdes, se reveló como un enigma cuyos matices ella empezaba a descifrar. Las palabras intercambiadas en noches silenciosas ahora resonaban como notas disonantes en una sinfonía desafinada. La relación, envuelta en una bruma de idealización, comenzó a revelarse como un tapiz de engaños e ilusiones. La promesa de felicidad que había construido con Artem se vio empañada por sombras que ahora se extendían más allá de la superficie aparente. La fotografía, que alguna vez pareció solo una reliquia del pasado, se ha convertido en un espejo cruel, que refleja no solo el rostro joven de Irina, sino también la metamorfosis de su relación. Los ojos atentos de la mujer, al mirar la imagen, vislumbraron las sutilezas antes ignoradas. Artem, con su cautivadora sonrisa, se convirtió en un enigma que ella estaba decidida a descifrar. Profundizando en sus recuerdos, Irina enfrentó la amarga verdad que acechaba entre líneas de su relación. Las palabras no dichas, los gestos descuidados y las promesas incumplidas surgieron como fantasmas del pasado, acechando el presente. El idilio que había tejido con Artem ahora parecía un hilo suelto a punto de deshacerse. La invitación del pasado se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y desilusión. Irina, ahora consciente de las fisuras en su relación con Artem,
sintió la necesidad de confrontar no solo los recuerdos que guardaba, sino también el vacío que se había instalado entre ellos. El apartamento, que alguna vez fue un santuario de amor, se convirtió en un laberinto de dolorosos reflejos. Decidida a arrojar luz sobre su pasado, Irina decidió que era hora de buscar respuestas directamente de Dima. Localizarlo no fue tarea fácil, pero con determinación, siguió las huellas de su juventud hasta encontrarlo, decidiéndose por un incómodo reencuentro. La ciudad, marcada por las cicatrices del tiempo, parecía un laberinto donde las calles estrechas y los callejones oscuros eran testigos mudos de las historias que allí se desarrollaban. Irina, guiada por los recuerdos y el nuevo coraje, finalmente se encontró frente a la puerta que ocultaba el pasado de Dima. Con un atisbo de vacilación, Irina llamó a la puerta, esperando que el pasado que allí residía pudiera desentrañar las incertidumbres que ahora oscurecían su presente. La puerta crujió, revelando a un Dima mayor, pero todavía con rastros del joven que conoció hace tanto tiempo. «Hola, Dima», murmuró Irina, las palabras flotando en el aire como hojas secas arrastradas por el viento otoñal. El reencuentro estuvo marcado por una atmósfera de nostalgia, pero también por un palpable malestar que flotaba entre ellos. Dima, cuando miró a Irina a los ojos, vio reflejos del pasado que él también intentaba dejar atrás. Las arrugas del tiempo, entrelazadas con las líneas de la juventud perdida, contaron una historia de elecciones y caminos divergentes. Le dio la bienvenida a Irina a su casa, pero la tensión entre ellos era evidente. Sentado en una habitación donde el pasado y el presente chocaban, el silencio se convirtió en el fiel compañero, haciendo eco de las palabras no dichas que flotaban en el aire. Irina, en busca de respuestas, hacía preguntas que resonaban como el lento latido de un corazón ansioso. «¿Por qué te fuiste sin despedirte, Dima?», preguntó Irina, su voz llevaba consigo la melodía de recuerdos olvidados. Dima, mirando el horizonte a través de la ventana polvorienta, respondió con amarga sinceridad. «La vida nos llevó por caminos diferentes, Irina. Ya no tenía espacio para mí en tu historia». La incomodidad colgaba como una pesada cortina entre ellos, oscureciendo el entendimiento mutuo que alguna vez compartieron. Mientras las palabras fluían, Irina profundizó en las aguas turbias de su pasado, buscando comprensión en medio de la confusión de emociones. El reencuentro, lejos de ser el eslabón perdido que imaginaba, resultó ser un espejo fracturado de recuerdos y decepciones. Dima, ahora un extraño familiar, cargaba con su propia carga de arrepentimientos y decisiones irrevocables. La noche avanzaba, y con ella, el peso del pasado que pesaba sobre los hombros de Irina. El incómodo reencuentro no ofreció respuestas claras, sino más bien un mosaico de verdades fragmentadas. Dima, ahora un hombre exitoso, le abrió las puertas de su vida a Irina, compartiendo detalles que resonaban como las suaves notas de una canción nostálgica. Sentados en su modesta habitación, repleta de trofeos y souvenirs, las palabras fluían entre ambos, reavivando sentimientos que el tiempo había tratado de sepultar. «Mi carrera me ha llevado a lugares inimaginables, Irina», comenzó Dima, mirando el horizonte más allá de la ventana. «Pero incluso entre los logros hay un vacío que el éxito no llena». Irina, perdida en sus propias reflexiones, contempló la trayectoria de Dima desde que dejó su ciudad natal. Las historias de sus logros profesionales resonaban como ecos lejanos, mientras las sombras del pasado bailaban en sus ojos. Dima continuó compartiendo los altibajos de su viaje, destacando las decisiones que moldearon el hombre en el que se convirtió. El éxito, sin embargo, no borró las cicatrices de una juventud marcada por despedidas abruptas y decisiones irrevocables. «A veces me sorprendo pensando en los caminos que no elegimos, en las historias que quedaron sin contar», confesó Dima, con la mirada perdida en un punto lejano. «Y, Irina, tú eres una de esas historias no contadas». Las palabras de Dima flotaban en el aire como hojas doradas flotando hacia el inevitable otoño. Irina, ante las confesiones del hombre que alguna vez ocupó un espacio significativo en su corazón, sintió las olas de un pasado no del todo olvidado inundar su alma. La habitación, inmersa en una penumbra nostálgica, se convirtió en el escenario de una danza silenciosa entre recuerdos y realidades no vividas. Dima, con la fragilidad del hombre que carga con arrepentimientos, reveló el lado menos visible de su éxito. Irina, a su vez, absorbía cada palabra como si fuera la nota de una melodía familiar. Las elecciones que la llevaron a una vida con Artem se volvieron cuestionables,
mientras que el vacío que crecía entre ellos se sentía más frío que nunca. El presente, alguna vez envuelto en una aparente perfección, comenzó a revelar sus grietas. El hombre de ojos verdes, que una vez representó la base de su felicidad, se convirtió en una figura distante, oscurecida por las sombras de un pasado no resuelto. Irina, en un momento de introspección, se preguntó qué pudo haber sido. ¿Habría sido posible una vida diferente con Dima? ¿Fueron realmente los caminos elegidos los únicos posibles, o las encrucijadas de la vida podrían haber conducido a destinos alternativos? A medida que avanzaba la noche, Dima e Irina quedaron envueltas en el silencio, cada una inmersa en sus propios reflejos. Irina, impulsada por una persistente inquietud, inició una investigación silenciosa que la llevaría a descubrimientos inquietantes. La antigua fotografía y las confesiones de Dima provocaron una búsqueda de respuestas más profundas, arrojando luz sobre los rincones oscuros de su matrimonio. En medio de noches solitarias y suspiros ocultos, Irina comenzó a desenterrar las capas de secretos que Artem había ocultado hábilmente. La mujer más joven mencionada en las revelaciones de Dima se convirtió en el epicentro de un descubrimiento que iría más allá de la traición emocional. En su búsqueda, Irina indagó en la vida de Artem con decidida determinación. La mujer, una vez confinada a las sombras, emergió como una figura tangible que hechizó la estabilidad de su matrimonio. El descubrimiento del asunto secreto, como una herida abierta, infligió a Irina un profundo dolor. La evidencia era innegable. Artem estuvo involucrado en una relación clandestina, una narrativa paralela que se desarrolló mientras él mantenía la apariencia de una vida matrimonial estable. Irina, ante la cruel realidad, no pudo ignorar la frialdad que se había infiltrado en su relación. Una noche, mientras Artem estaba fuera, Irina decidió enfrentarse a la mujer cuya sombra se cernía sobre su felicidad. El enfrentamiento fue tenso, un duelo silencioso entre dos mujeres unidas por lazos invisibles, pero separadas por elecciones y traiciones. ¿Sabías de mi existencia?, preguntó Irina, su voz llena de una mezcla de tristeza e indignación. La mujer más joven, mirando a Irina a los ojos, admitió la verdad. Lo sabía, pero él me prometió que todo había terminado entre ustedes dos. La revelación resonó como un golpe, penetrando las defensas emocionales de Irina. La mujer más joven, que se reveló como la amante secreta de Artem, contó la historia de una relación que se había desarrollado en las sombras, lejos de ojos críticos. El apartamento que Irina había compartido con Artem, ahora manchado por la traición, se convirtió en un campo de batalla emocional. El matrimonio que una vez floreció con promesas y risas ahora se hizo añicos ante ella, revelándose como un espejismo efímero. La atmósfera en el apartamento, una vez envuelta en secretos ocultos, se volvió tensa y pesada cuando Artem, confrontado por Irina, decidió revelar la amarga verdad que había mantenido en las sombras. Lo confieso, Irina. Ya no hay lugar para mentiras, comenzó Artem, evitando la mirada de su esposa. Hubo una traición y no puedo seguir viviendo esa mentira. Las palabras resonaron en el silencio, dejando a Irina con un sentimiento de impotencia ante la confesión de su marido. La mujer más joven, parte clave de la relación secreta, siguió siendo testigo silencioso de esta desintegración matrimonial. No puedo seguir así. Hemos estado viviendo en una mentira durante demasiado tiempo y es hora de seguir adelante, continuó Artem, con la voz llena de resignación. Irina, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies, preguntó con una tranquilidad desconcertante, ¿entonces quieres divorciarte? Artem asintió, evitando la mirada penetrante de Irina. Es lo mejor para ambos. No podemos seguir fingiendo que todavía hay algo entre nosotros. La noticia de la inevitable despedida flotaba sobre el apartamento como una nube oscura. El matrimonio que una vez floreció a base de promesas y risas ahora se estaba desmoronando ante los ojos de Irina. La mujer más joven permaneció imperturbable, consciente de que su papel en la vida de Artem ahora era efímero. Irina, rodeada por el eco de las confesiones y la inminente separación, sintió una mezcla de tristeza y alivio. La traición de Artem, ahora revelada en su totalidad, no fue solo emocional, sino también una profunda ruptura de confianza que ya no podía ignorarse. El capítulo termina con Artem, resignado al destino que ha elegido, dejando a Irina con las últimas palabras, vayamos por caminos separados. Es el único camino. El apartamento,
que alguna vez estuvo lleno de promesas y risas, se convirtió para Irina en una cápsula de desilusión. La decisión de Artem de irse de vacaciones con su amante fue el empujón final para que ella comenzara su viaje de cambio y renovación. Al ver a Artem irse con indiferencia, Irina sintió una mezcla de tristeza y alivio. Llevaba consigo los recuerdos de un pasado que ahora se estaba desmoronando, mientras que Irina estaba decidida a escribir un nuevo capítulo para sí misma. «Denis, tenemos que hacer las maletas. Ya no pertenecemos a este lugar», le dijo a su hijo, cuyos ojos reflejaban una silenciosa comprensión de la situación. Juntos, madre e hijo comenzaron el arduo proceso de empaquetar los fragmentos de una vida compartida con Artem. Cada objeto llevaba consigo la carga de recuerdos que ahora se disolvían como polvo en el aire. Irina sintió la urgencia de dejar atrás no solo el apartamento, sino también las sombras del pasado que lo habitaban. El cambio fue rápido e implacable, al igual que el fin de su matrimonio. Las cajas se amontonaron creando un paisaje efímero de despedida. La mujer más joven, que había presenciado el colapso de la relación, permaneció al margen, una sombra temporal en la vida de Artem. Al cerrar la puerta del apartamento por última vez, Irina sintió el peso de la decisión, pero también una libertad latente. El vacío dejado por Artem era doloroso, pero estaba decidida a convertir ese vacío en una oportunidad para redescubrirse a sí misma. El apartamento, ahora silencioso y lleno de recuerdos, fue solo el primer capítulo de su viaje de renovación. El divorcio, inevitable como el cambio de estaciones, marcaría no solo el final de una relación, sino el comienzo de una nueva etapa para Irina. «Vamos, Denis. No podemos mirar atrás», le susurró Irina a su hijo mientras bajaban las escaleras del edificio. El futuro, aunque incierto, parecía más brillante fuera de los muros que presenciaron el desmoronamiento de su matrimonio. El nuevo apartamento que eligió Irina representaba más que un simple espacio físico, era un portal a lo desconocido, una oportunidad de reiniciar tu vida. El cambio trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo, pero el destino tenía formas misteriosas de tejer vínculos entre el pasado y el presente. Al abrir la puerta de su nuevo hogar, Irina sintió una ráfaga de aire fresco, como si entrara en una nueva fase de su existencia. Sin embargo, mientras exploraba las habitaciones, un detalle curioso llamó su atención, una fotografía antigua colgada en la pared de la sala. La imagen representaba una escena familiar, un grupo de jóvenes sonrientes en un entorno que se remontaba a décadas pasadas. En el centro de la fotografía se reconocía, más joven y desenfadada, junto a Dima. El descubrimiento desató una avalancha de emociones latentes durante mucho tiempo. Sentada frente a la imagen, Irina contempló la sincronicidad que la unía a ella y a Dima. Como si el universo estuviera uniendo los hilos del pasado y el presente, se encontró conectada a él de maneras inesperadas. El apartamento, aparentemente vacío, se reveló como un vínculo entre dos momentos distintos de su vida. «Denis, ven a ver esto», gritó Irina, con la mirada perdida en la foto que trascendió en el tiempo. Su hijo, al observar la imagen, compartió su asombro ante la inexplicable conexión. El descubrimiento arrojó nueva luz sobre la historia de Irina. El pasado, que había estado tratando de dejar atrás, ahora se entrelazaba con su presente de maneras intrincadas. Dima, una presencia constante incluso cuando estaba ausente, se convirtió en el hilo conductor que guió a Irina a través de las páginas de su propia narrativa. La melancolía impregnaba el aire mientras Irina reflexionaba sobre los caminos que la vida había elegido para ella. El nuevo apartamento, si bien ofrecía la esperanza de un nuevo comienzo, también llevaba consigo la sombra de un pasado que insistía en resurgir. «El pasado nunca nos abandona del todo, ¿verdad?», murmuró Irina para sí, como si el propio apartamento susurrara secretos olvidados hace mucho tiempo. La suave luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas entreabiertas del nuevo apartamento de Irina, proyectando una suave sombra sobre la habitación mientras exploraba las cajas que contenían los restos del pasado. Entre los objetos polvorientos, un montón de cartas amarillentas y fotografías descoloridas esperaban ser descubiertas. Al abrir las primeras cartas, las palabras cuidadosamente escritas por sus padres comenzaron a contar una historia de amor que trascendió a los años. Era una narración de esperanza y sacrificio, pero a medida que Irina avanzaba a través de las páginas amarillentas, los contornos de una oscura verdad comenzaron a emerger. «Querida Irina, mi amor eterno», comenzaba una de las cartas.
A medida que se desarrollaban las líneas, se revelaba una trama compleja. La aparente felicidad de sus padres era solo una fachada para ocultar las cicatrices de una relación marcada por decisiones difíciles y renuncias. Irina, inmersa en las palabras del pasado, sintió una profunda melancolía invadirla. La historia de sus padres hizo eco de su propio viaje y le hizo comprender que las raíces de su vida estaban entrelazadas con una compleja red de acontecimientos. Nos vimos obligados a tomar decisiones difíciles, querida, repetía la voz de su madre en las cartas. El amor no siempre toma el camino más fácil, pero cada lágrima derramada fue un tributo a nuestra búsqueda de la felicidad. Las fotografías que acompañaban las cartas mostraban momentos de alegría contrastados con miradas tristes y distantes. Irina contempló las imágenes, sintiendo el dolor que desbordaba los retratos de un pasado que ahora se hacía más claro. Entre los descubrimientos, le llamó la atención una fotografía especialmente intrigante. En él estaba presente Dima, aún joven, sonriendo junto a sus padres. La conexión entre Dima y su familia parecía más profunda de lo que podría haber imaginado. Las revelaciones nunca cesaron e Irina se vio involucrada en una narrativa que trascendió su propia vida. A veces la vida nos lleva por caminos que no comprendemos del todo, murmuró Irina, como buscando consuelo en las palabras de sus padres impresas en las páginas antiguas. La verdad melancólica que surgió desafió las ilusiones construidas a lo largo de los años. El apartamento, la fotografía de su juventud, las elecciones de sus padres, todo estaba interconectado. Irina comprendió ahora que la vida, implacable en sus vericuetos, la llevaba por un camino complejo, entrelazado con el destino de los demás. El ático del nuevo apartamento de Irina revelaba secretos polvorientos que esperaban pacientemente a ser desenterrados. Una caja olvidada, cubierta por años de abandono, llamó su atención. Cuando lo abrió, descubrió un tesoro escondido de cartas y fotografías antiguas que atestiguaban los capítulos inexplorados del pasado de sus padres. Querida Irina, si estás leyendo estas cartas es porque el destino te ha guiado hasta este momento, comenzaba una carta escrita por la madre de Irina. Cada palabra estaba llena de emoción contenida, como si las páginas conservaran secretos que se habían guardado durante décadas. Las cartas contaban la historia de un amor que enfrentó desafíos insuperables. El padre de Irina, un hombre cuyo rostro en los retratos mostraba alegría y firmeza, se enfrentó a una enfermedad que acabó transformando el vibrante romance en una lucha contra el tiempo. Sabía que cada día con él podía ser el último, Irina, confesó la madre en sus palabras manuscritas. El verdadero amor se compone de momentos preciosos, aunque sean tan fugaces como la luz de una vela. Las fotografías, en tono sepia y emulsiones desgastadas por el tiempo, captaron sonrisas y abrazos, pero también fueron testigos del sufrimiento impreso en los ojos. Los padres de Irina, unidos por la fuerza del amor y la tragedia, fueron personajes de una narrativa que trascendió generaciones. Entre los retratos, una imagen especialmente conmovedora mostraba a Dima, la amiga de la infancia de Irina, junto a sus padres. El vínculo entre las familias parecía más profundo de lo que nadie hubiera sospechado. Esa imagen, ahora en posesión de Irina, se convirtió en un fragmento esencial del rompecabezas de su propia historia. El amor es un hilo invisible que conecta las almas a través del tiempo, murmuró Irina, examinando las fotografías como si buscara respuestas en las expresiones congeladas en el papel. La revelación de los vínculos perdidos entre Dima, sus padres y su propia vida provocó un torbellino de emociones en Irina. El ático, que alguna vez fue un espacio olvidado, se convirtió en un altar de recuerdos que trascendieron las barreras del tiempo. El destino, implacable en su tejido, ahora reveló conexiones que Irina apenas podía entender. La luz que se filtraba a través del ático iluminaba los rincones polvorientos, mientras Irina hojeaba cartas y contemplaba fotografías que revelaban los secretos largamente enterrados de su familia. El capítulo de la historia que se desarrollaba ante ella era una narración de amor teñida de desafíos insuperables. Las palabras escritas por la madre de Irina revelan un viaje marcado por tragedias. Nuestro amor no solo conoció días de alegría, Irina. Fuimos probados por enfermedades que acechaban nuestros sueños, confesaba la madre en una de las cartas. Cada línea llevaba el peso de una vida vivida al borde de un precipicio, donde la felicidad coexistía con la inevitabilidad de la pérdida. Las fotografías, ahora estudiadas con una visión renovada, capturaron momentos tiernos,
pero también las sombras que se cernían sobre la familia. El padre de Irina, cuya radiante sonrisa contrastaba con ojos cansados y expresiones de sufrimiento, fue el protagonista de una historia que fue más allá de una simple narrativa de amor. Irina se sumergió en descripciones detalladas de la lucha de su madre por mantener unida a la familia frente a la adversidad. El amor, entendido ahora como una fuerza indomable, siguió siendo el hilo conductor de sus vidas, pero era un amor forjado en los hornos de la tragedia. Éramos como árboles en un bosque, Irina. Nuestras raíces se entrelazaron, enfrentando juntas las tormentas, confesó su madre en una carta marcada por manchas de lágrimas que habían sido absorbidas por el papel a lo largo de los años. La sombra del pasado se proyecta sobre Irina, dándole una nueva perspectiva sobre las decisiones que había tomado su madre. Cada sacrificio, cada gesto de coraje y resistencia adquirió un significado más profundo a medida que se desarrollaba la historia. El nuevo apartamento de Irina se convirtió en un santuario de revelaciones, donde los secretos del pasado y las traiciones del presente se entrelazan en una narrativa compleja. Las sombras de una herencia silenciosa comenzaban a emerger, susurrando secretos largamente enterrados. Mientras Irina continuaba explorando las cartas y fotografías, notó una extraña sincronicidad entre los acontecimientos actuales y las decisiones de su madre. El amor y la traición parecían ser temas recurrentes, dibujando un hilo invisible que conectaba generaciones. Las palabras de su madre, ahora leídas con nueva claridad, sugirieron un paralelo entre los desafíos que ella enfrentó y los de Irina. El amor es un camino tortuoso, hija mía. A veces las espinas son inevitables, escribió la madre en una carta que se hacía eco de verdades olvidadas. La fotografía de su madre, joven y vulnerable, junto a un hombre cuyo rostro evocaba una mezcla de pasión y dolor, arrojó una sombra inquietante sobre el presente de Irina. La similitud entre la situación de su madre y la traición de Artem era innegable, como si las decisiones tomadas hace décadas resonaran en el tiempo. Al caer la noche, Irina se sumió en una profunda reflexión. La herencia silenciosa parecía susurrar que el dolor del amor no era solo una experiencia individual, sino una tradición transmitida de generación en generación. La lealtad traicionada se convirtió en una herencia compartida, que unía a madres e hijas por un hilo invisible de sufrimiento. Sin embargo, la comprensión de la herencia silenciosa no trajo ningún consuelo, solo una melancolía que flotaba en el aire. Irina se sentía como una pieza perdida en un rompecabezas de destinos entrelazados, donde las lágrimas de una madre hacían eco de las lágrimas de su hija. La noche envolvió el nuevo apartamento de Irina en una atmósfera de quietud, solo interrumpida por el sutil crujido de las hojas de papel amarillentas y el susurro de los recuerdos revividos. Mientras las sombras danzaban en las paredes, Irina se encontró frente a una encrucijada que trascendería las historias de sus padres. Las cartas revelaron una trama compleja, donde el amor y la traición parecían inextricablemente entrelazados. La ardiente pasión de su madre por el amor prohibido resonó en las paredes del presente, desafiando a Irina a reexaminar sus propias elecciones. Dima, el espectro del pasado, representaba estabilidad y seguridad. Su amor era un refugio seguro, un anclaje confiable en las tormentosas aguas de la vida. Sin embargo, la sutil presencia de Artem arroja una sombra seductora sobre esta seguridad, prometiendo una pasión ardiente pero también inestable. Irina, sentada entre las reliquias del pasado, sintió resonar las palabras de su madre: a veces las espinas son inevitables. El dilema entre el amor seguro y la pasión tumultuosa se convirtió en una elección que se hizo eco de décadas de indecisión. La fotografía de su madre, joven y radiante junto a un amor prohibido, pareció animarla a abrazar la audacia. Sin embargo, la mirada cansada y melancólica de la misma mujer en las cartas advertía sobre los costos de esta elección. Los fantasmas del pasado se materializaron, desafiando a Irina a decidir qué camino tomar. Dima, con su mirada de confianza, esperaba en el corredor de estabilidad. Artem, con su magnetismo imprudente, se elevó como una llama candente, ofreciendo pasión e incertidumbre. El tiempo parecía congelado mientras Irina sopesaba sus opciones, sus manos sostenían las cartas que dictaban los destinos entrelazados de sus madres y las mismas decisiones que ahora enfrentaba. En el silencio cargado de significado, flotaba en el aire una decisión dispuesta a redefinir el rumbo de la vida de Irina. La dualidad entre lo seguro y lo incierto parecía un eco de las decisiones que dieron forma a las generaciones anteriores.
La tenue luz del salón reveló el contorno de la figura de Dima, una presencia inesperada que cruzó el umbral del pasado y el presente. Irina, sorprendida, vio sus miradas encontrarse, creando una conexión silenciosa llena de recuerdos no resueltos. Hola, Irina. Perdón por la sorpresa, pero necesitábamos hablar, dijo Dima, con la voz llena de una mezcla de nostalgia y ansiedad. La pesada atmósfera flotaba en el aire mientras estaban sentados, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo que los había traído de regreso a la misma habitación, donde décadas atrás, su madre enfrentó dilemas similares. Las palabras fluían cautelosamente, como si bailaran en torno a verdades no dichas. Dima compartió detalles de su vida desde su partida, revelando las elecciones que lo llevaron al éxito y la realización personal. Irina, por su parte, repasó los años transcurridos desde que decidieron ir en direcciones opuestas. El vacío dejado por Artem ahora parecía llenado por la presencia familiar de Dima. La llama que creía haber extinguido se reavivó, iluminando las sombras de la indecisión. Sus caminos cruzados desataron una tormenta emocional, como si el tiempo retrocediera para revelar lo que había estado oculto. El amor, una vez ignorado, volvió a surgir y los límites entre el pasado y el presente comenzaron a desvanecerse. A veces el destino nos devuelve a los lugares a los que pertenecemos, murmura Dima, mirando más allá del espacio, como si viera un horizonte invisible. Irina sintió el peso de las opciones que tenía ante ella, sus ojos reflejaban un conflicto interno entre la conocida seguridad de Dima y su tumultuosa atracción por Artem. La narración se desarrolló en una delicada danza entre líneas de tiempo, cuando Irina se encontró enfrentando un amor del pasado que resurgió en el presente. Viejos sentimientos, una vez enterrados, encontraron una segunda vida, lanzando a Irina a un viaje de reflexión y autoconocimiento. El sol se ponía más allá de la ventana, tiñendo el apartamento de tonos naranja y rosa, mientras Irina profundizaba en las complejidades de su nuevo capítulo junto a Dima. Con cada encuentro, se desarrolló una narrativa más rica que reveló los desafíos del amor no resuelto. Sentadas en la sala, Dima e Irina compartieron historias, risas y silencios llenos de significado. Su relación comenzaba a entrelazarse con una sinceridad olvidada hace mucho tiempo, pero el eco de experiencias pasadas resonaba en las sombras del presente. A veces pienso que el tiempo puede curarlo todo, pero tal vez algunas heridas nunca sanan del todo, murmuró Irina, con la mirada perdida en recuerdos lejanos. Dima, mirándola de cerca, asintió suavemente. El amor deja sus marcas, incluso si intentamos seguir adelante. Estas marcas son las que nos definen. Las palabras flotaron en el aire, llenas de una verdad melancólica. A medida que la intimidad entre Irina y Dima crecía, ella empezó a darse cuenta de que las cicatrices emocionales eran más profundas de lo que había imaginado. La narración se desarrolló como un poema trágico, y cada encuentro profundizó sus conexiones y reveló la fragilidad de sus corazones. Irina, aunque envuelta en los cálidos recuerdos, sintió que se abrían las fisuras, dejando a su paso fragmentos de un corazón roto. Cuando se enfrentó a la dualidad de los amores, el pasado y el presente, Irina se encontró dividida entre la estabilidad que conocía Dima y la pasión inestable que una vez compartió con Artem. El dilema persistió, como una sombra silenciosa, mientras ella intentaba reconciliar los fragmentos rotos de su alma. En el silencio del nuevo hogar de Irina, el tema del perdón resonaba como una melodía amarga. Mientras profundizaba en las páginas de un diario olvidado hace mucho tiempo, se encontró atrapada en un laberinto de emociones complejas y revelaciones dolorosas. Las desgastadas palabras del diario de su madre contaban la historia de una resistencia silenciosa, de una mujer que se atrevió a perdonar los pecados de su padre. Cada página era un viaje a través del laberinto del perdón, destacando la intrincada red de emociones que enfrentó la matriarca. Perdonar no es olvidar, Irina. Es liberarse del peso de cargar con el dolor del pasado, murmuró Dima, dándose cuenta de la tormenta emocional que se desataba ante ellos. Irina, con los ojos fijos en las desgastadas palabras, sintió la angustia del dilema que enfrentaba su madre. ¿Cómo sería posible perdonar traiciones y errores? El diario reveló a una mujer valiente, que navegaba con determinación por el laberinto del perdón, incluso cuando las sombras del pasado amenazaban con devorarla. A lo largo de las páginas, la narrativa de su madre se entrelazó con el propio viaje de Irina. El dilema entre Dima y Artem se convirtió en algo más que una elección romántica,
se trataba de la capacidad humana de trascender los dolores y perdonar las imperfecciones de quienes amamos. A medida que avanzaba la narración, Irina se dio cuenta de que el perdón no era un acto único, sino un viaje continuo. Cada paso en el laberinto del perdón requirió coraje, aceptación y comprensión de que a veces el amor estaba entrelazado con el dolor y la desilusión. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Irina reflexionaba sobre las lecciones del pasado. El perdón se ha convertido no solo en una elección, sino en un testimonio de la fortaleza humana para enfrentar los desafíos de la vida. Las sombras del laberinto del perdón se cernían sobre Irina, desafiándola a encontrar su propia salida, mientras la narrativa se preparaba para desplegar más capas de emociones y revelaciones. La vida de Irina se desarrolló como las páginas amarillentas de un libro antiguo, revelando los ciclos ininterrumpidos que dieron forma a su existencia. Cada capítulo, una dolorosa repetición de los dilemas que atormentaban a su familia, se convirtió en un espejo que reflejaba los hilos invisibles del destino que entrelazaron generaciones. Mientras exploraba los rincones oscuros de su pasado, quedó claro que la traición y la búsqueda del amor no eran meros accidentes, sino patrones que se repetían a lo largo del tiempo. Irina se dio cuenta de que los dramas vividos por sus padres, documentados en cartas y fotografías antiguas, reflejaban su propia búsqueda de comprensión y redención. Es como si estuviéramos destinados a seguir los mismos pasos, a repetir los mismos errores, murmuró Irina, sus palabras se mezclaron con el suspiro del viento que soplaba suavemente entre las rendijas de la ventana. Al mirar los registros de sus orígenes, Irina sintió el peso de su legado familiar. La búsqueda incesante del amor verdadero, los compromisos rotos, las cicatrices emocionales, todos eran eslabones que formaban una cadena que la ataba a los ciclos ininterrumpidos que impregnaban su historia. Mientras el espectro de las generaciones pasadas se cernía sobre Irina, se encontró en una encrucijada. ¿Podrá romper las cadenas del pasado, desviándose del camino predestinado por sus predecesores? ¿O estaba condenada a sucumbir a los ciclos que durante mucho tiempo habían gobernado a su familia? En el silencioso crepúsculo, Irina contemplaba las antiguas fotografías, sintiendo el peso del destino que llevaba. La narración se desarrolló con la tristeza melancólica de la inevitabilidad, sugiriendo que, tal vez, los ciclos ininterrumpidos eran la esencia misma del viaje humano. Cayó la noche, envolviendo a Irina en sombras que resonaban con las historias no contadas de sus antepasados. El amor entre Irina y Dima se desarrolló como un intrincado bordado, donde cada puntada los conectaba no solo a ellos, sino también a sus complejos pasados. A medida que la relación se profundizó, los descubrimientos de Irina arrojaron luz sobre una red de acontecimientos que entrelazaron sus vidas de formas inesperadas. Es como si estuviéramos destinados a encontrarnos, no solo en este momento, sino en todas nuestras vidas pasadas, murmuró Dima, mientras contemplaba la puesta de sol a través de la ventana. Cuando Irina se rindió a la historia compartida entre ellos, las líneas de tiempo parecieron disolverse, fusionando el pasado y el presente. La revelación de detalles ocultos del pasado de Dima hizo eco de los acontecimientos que dieron forma al destino de su familia, creando una resonancia poética entre las dos narrativas. El apartamento, ahora lleno de fotografías y cartas que atestiguaban el amor de los padres de Irina, se convirtió en un escenario donde convergían vidas de diferentes épocas. Cada pieza del rompecabezas, cuidadosamente conservada en el polvoriento ático o encontrada en los pliegues del tiempo, contribuyó a una comprensión más profunda del viaje compartido de Irina y Dima. A medida que avanzaban las sombras de la noche, Irina y Dima compartieron en silencio las historias de sus vidas, tejiendo un vínculo más fuerte entre ellos. Los secretos desenterrados y las confesiones susurradas crearon una melodía melancólica que resonó a través de las paredes del apartamento, haciendo eco de las vidas entrelazadas que ahora se estaban desarrollando en su plenitud. En medio de revelaciones y confesiones, Irina y Dima se encontraron perdidos en una maraña de emociones complejas. El amor que floreció entre ellos, regado por las lágrimas del pasado, echó raíces profundas, desafiando las limitaciones del tiempo y del destino. La noche se prolongó y las vidas entrelazadas de Irina y Dima quedaron suspendidas en el espacio-tiempo, en un momento efímero que parecía contener toda la eternidad. El silencio reinaba en el apartamento, cargado de la tensión de las verdades que resonaban como un eco siniestro. Irina y Dima, entrelazadas en una compleja danza de emociones, afrontaron el clímax de sus viajes individuales y compartidos.
Nunca imaginé que nuestra historia tomaría tantos giros oscuros, murmuró Irina, con los ojos fijos en las revelaciones finales que se desarrollaban ante ella. Dima asintió, su rostro expresaba una mezcla de arrepentimiento y aceptación. A veces el pasado guarda secretos que preferiríamos olvidar, pero dan forma a quienes somos. Las antiguas cartas y reveladoras fotografías formaron un escenario de revelaciones finales, donde cada palabra escrita y cada imagen captada contaba una historia que había permanecido oculta durante mucho tiempo. Las decisiones de los padres de Irina, los desafíos que enfrentaron y las traiciones silenciadas crearon un mosaico de tragedias que llevaron a una comprensión más profunda. Es como si estuviéramos destinados a repetir sus errores, susurró Irina, con palabras llenas de resignación. Dima le tomó las manos, buscando consuelo en la conexión compartida. Pero tenemos el poder de moldear nuestro propio destino, Irina. Podemos aprender del pasado y elegir un camino diferente. La revelación final, un secreto guardado en las sombras del tiempo, surgió como un faro siniestro. Irina descubrió una verdad que arrojó una luz cruel sobre su relación con Artem, su madre y las decisiones que dieron forma a su propio camino. El velo de la ilusión fue arrancado, dejándola desnuda frente a las crueles verdades que impregnaban su vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Irina mientras procesaba las revelaciones finales. El viaje de autodescubrimiento estaba llegando a su clímax y la elección que tenía ante sí era monumental. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Dima, una pregunta que resonó en el pesado silencio. Irina lo miró, sus ojos reflejaban una determinación nacida del dolor. Elegiremos nuestro propio destino, Dima. Daremos forma a nuestra historia, no permitiendo que las sombras del pasado nos consuman. La noche envolvió a Irina en su oscuridad, haciendo del apartamento un escenario para los dramas que se desarrollaban en el laberinto de destinos que estaba a punto de explorar. Las sombras se proyectan sobre las paredes, simbolizando la complejidad de sus elecciones y los hilos entrelazados de su vida. Al hojear las páginas amarillentas del diario de su madre, Irina encontró relatos de un pasado lleno de encuentros y desencuentros. Los personajes previamente periféricos cobraron vida en las narrativas de su madre, revelando conexiones inesperadas que dieron forma al laberinto de destinos. Nunca supe que estaban tan conectados, murmuró Irina, con los ojos fijos en las palabras escritas a mano que narraban historias secretas. Dima, a su lado, absorbió cada revelación como si estuviera viendo un drama trágico desarrollarse ante sus ojos. Cada elección, cada encuentro, parece desencadenar una cadena de acontecimientos que nos afecta a todos. Los personajes del pasado, alguna vez olvidados en el rincón de la memoria, ahora emergieron como piezas esenciales en el laberinto de los destinos. Las elecciones de los padres de Irina, sus alegrías y tragedias, se convirtieron en los pasillos sinuosos que estaba destinada a recorrer. El destino realmente es un laberinto complicado, dijo Irina, con un profundo suspiro escapándose de sus labios. Dima asintió, pero sus ojos reflejaban una creciente determinación. Podemos elegir los caminos que tomamos en el laberinto, Irina. No estamos completamente a merced del destino. El apartamento se convirtió en un escenario de reflexiones y descubrimientos. La narrativa del laberinto de destinos se desarrolló con cada revelación, pintando un panorama de relaciones complicadas, amores prohibidos y la inevitabilidad de las elecciones que dieron forma al futuro. Es como si nuestras vidas estuvieran tejidas por hilos invisibles que nos conectan entre sí, comentó Dima, cuya voz resonó en el espacio cargado. Irina asintió, sintiéndose enredada en los hilos de la historia de su familia. Las palabras escritas por su madre y las elecciones de sus padres se convirtieron en una brújula que la guió a través del laberinto de destinos en busca de comprensión. La pálida luz de la luna bañaba el apartamento de Irina mientras profundizaba en las viejas cartas, desenredando los hilos invisibles que conectaban a su familia con otros personajes del pasado. Las palabras desgastadas por el tiempo resonaron con historias entrelazadas, arrojando luz sobre los misterios que impregnaban su linaje. Entre las cartas se desarrolló un diálogo secreto. Las apasionadas palabras de su padre a una mujer misteriosa, los lamentos de una amistad perdida, todo reveló una compleja red de relaciones. Irina se sintió como una espectadora involuntaria de un drama personal, viendo cómo se desarrollaban ante ella los personajes de su historia familiar. Estos hilos invisibles conectan nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos, susurró Irina, compartiendo el peso de su revelación con Dima.
Dima asintió, observando las páginas amarillentas como si estuvieran llenas de enigmas que él mismo intentaba resolver. Cada elección, cada vínculo, afecta no solo a los directamente involucrados, sino que repercute en el tiempo. Los hilos invisibles, una vez escondidos en las sombras de la ignorancia, ahora se manifestaban como cadenas que moldeaban los destinos. El pasado y el presente chocaron, creando una sinfonía de acontecimientos que resonaron más allá de las páginas amarillentas de las cartas. Es como si el destino estuviera tejiendo nuestra historia, trazando caminos que ni siquiera nos damos cuenta, comenta Irina, con la mirada perdida en la inmensidad del pasado. Dima, con un brillo en los ojos, sugirió, ¿y si pudiéramos seguir estos hilos invisibles, desentrañar los enigmas y comprender el propósito detrás de cada elección? La noche avanzaba, pero el apartamento de Irina se llenaba de intensa energía. Los hilos invisibles, una metáfora de las conexiones inesperadas de la vida, danzaban en el aire como si tuvieran vida propia. Cada palabra de las cartas empujó a Irina hacia una comprensión más profunda de su propia historia. Apenas estamos empezando a desenredar estos hilos, murmuró Irina, cerrando una carta con cuidado, como si fuera un eslabón en su búsqueda de conocimiento. La oscuridad del apartamento envolvió a Irina mientras se sumergía en las cartas y fotografías, iniciando la danza del tiempo. El chisporroteo de los viejos discos de vinilo resonaba suavemente, un sutil recordatorio de que el tiempo siempre estaba presente, una fuerza que guiaba y desafiaba. Mientras Irina exploraba los rincones del pasado, sintió que la danza del tiempo la llevaba a través de recuerdos enterrados. Las historias de sus padres, entrelazadas con cartas y personajes del pasado, crearon una coreografía de emociones. El amor, la traición y la búsqueda de la redención bailaron juntos, y cada movimiento reveló un nuevo aspecto de la historia de su familia. Dima, mirándola, notó la metamorfosis emocional de Irina. La danza del tiempo es implacable, comentó con voz llena de comprensión. Cada paso nos acerca a lo inevitable, al mismo tiempo que nos aleja de lo que alguna vez fue. Los personajes del pasado cobraron vida en las palabras escritas, desplegándose como bailarines en una intrincada pieza teatral. El presente con Dima, que alguna vez fue una nota melódica, ahora se convirtió en una armonía compleja a medida que la danza del tiempo se desarrollaba ante ellos. Es como si estuviéramos navegando por las turbulentas aguas del tiempo, tratando de encontrar anclaje en los recuerdos que moldearon nuestro destino, murmuró Irina, perdida en la contemplación. Dima se acercó y se abrazaron, como si bailaran juntos al ritmo cambiante del tiempo. Cada momento es una pieza del rompecabezas de nuestra existencia, dijo en voz baja. No podemos cambiar el pasado, pero podemos darle forma al significado que le damos a cada momento presente. La danza del tiempo continuó, llevando a Irina y Dima a través de los altibajos de sus propias historias. Mientras bailaban entre épocas, las revelaciones del pasado arrojaban sombras sobre el futuro, cuestionando si ciertos eventos eran inevitables o si había espacio para el cambio. La pálida luz del amanecer inundó el nuevo apartamento de Irina, proyectando sombras sobre los espejos rotos que adornaban las paredes. Cada fragmento reflejaba no solo la imagen física de Irina, sino también los restos de su tumultuoso pasado. Frente a los espejos rotos, Irina se enfrentó a las distorsiones de su propia existencia. La relación con Dima se ha convertido en un reflejo borroso, una imagen rota y borrosa. Las sombras del pasado susurraban dudas sobre lo que era real y lo que era una ilusión cuidadosamente construida. Dima, al notar la angustia de Irina, se acercó a ella en silencio. Los espejos rotos pueden distorsionar la realidad, pero también pueden revelar verdades ocultas, comentó, observando los pedazos reflejados esparcidos por el suelo. A veces necesitamos enfrentar el desorden para encontrar claridad. Cada pieza de información que Irina descubrió fue como una pieza del rompecabezas de su vida, una pieza que encajaba en los espejos rotos. La historia de sus padres, las elecciones de su pasado y las decisiones de su presente se entrelazaron en un complejo laberinto de emociones. Estoy rodeada por los escombros de lo que pensé que era mi realidad, susurró Irina, mirándose en los espejos. Cada pieza refleja una parte de mí que nunca supe que existía. Dima le tomó la mano y le ofreció apoyo silencioso. La verdad a menudo se esconde en las grietas de lo que creemos saber. A veces necesitamos aceptar la imperfección para descubrir la verdadera belleza.
los espejos rotos se convirtieron en una metáfora visual del viaje de Irina, representando no solo los desafíos de su relación con Dima, sino también las complejidades de su propia búsqueda de identidad y significado. El suelo lleno de fragmentos reflejaba no solo el dolor del pasado, sino también la posibilidad de reconstrucción. El camino hacia la redención estaba por delante, un viaje arduo y espinoso que pondría a prueba la esencia de las almas de Irina, Dima y los personajes del pasado. La narrativa ahora ahondó en dilemas morales y la desgarradora búsqueda de expiación. Dima, con mirada seria, tomó la iniciativa. El camino hacia la redención a menudo requiere enfrentar nuestros propios demonios internos. No es un viaje fácil, pero es la única manera de encontrar la paz. Irina asintió, consciente de que las decisiones que tomaron y las sombras del pasado resonaban en el camino que tenían por delante. Se enfrentó a una encrucijada moral, donde cada dirección prometía desafíos únicos. Al entrar en este camino oscuro, Irina redescubrió su pasado reciente con Artem. Las heridas emocionales aún estaban frescas y la tentación de ceder a la amargura era intensa. Dima, por otro lado, enfrentó su propio dilema personal, tratando de redimir las decisiones tomadas en una juventud tumultuosa. A veces la redención requiere afrontar las consecuencias de nuestras propias acciones, dijo Dima, mirando a Irina con seriedad. Es un viaje de autodescubrimiento, donde la verdadera expiación proviene no solo de la aceptación, sino de la transformación. La narrativa se desarrolló en una delicada danza entre el pasado y el presente. Los personajes secundarios del pasado de Irina y Dima resurgieron, sacando a la luz dilemas y secretos enterrados durante mucho tiempo. Las sombras de la traición, el perdón y la búsqueda del amor se entrelazan en una compleja maraña de narrativas individuales. A medida que se desarrollaba el camino hacia la redención, Irina y Dima enfrentaron situaciones que desafiaban no solo la moralidad, sino también la capacidad humana de perdonar. En una conversación sombría a la luz del crepúsculo, Irina reflexionó: la redención es un hilo delgado que conecta nuestros errores con el deseo de hacer el bien. Pero es este hilo el que nos guiará a través de las sombras. El eco del silencio llenó el espacio, como una melodía melancólica que marcó la trayectoria de cada personaje. Irina, inmersa en una profunda reflexión, comprendió que cada decisión, por pequeña que fuera, tenía un peso que resonaba a través de los siglos. El presente se convirtió en un oscuro reflejo del pasado, donde el silencio hablaba más que las palabras. Sentada junto a una ventana, Irina contemplaba la ciudad envuelta en la penumbra de la noche. La brisa susurraba antiguos secretos, mientras las sombras de decisiones pasadas flotaban en el aire. Dima, a su lado, compartió el mismo silencio, un lenguaje entre ellos que trascendió las palabras. La narrativa profundizó en los momentos silenciosos de la vida, donde las consecuencias se desarrollaron sin fanfarrias. En una escena sorprendente, Irina volvió a visitar el departamento vacío que había compartido con Artem. Cada mueble, cada rincón, era un testimonio silencioso de una historia que se había desmoronado. Dima, al ver a Irina caminar por los pasillos de su vida recientemente rota, rompió el silencio. A veces, el silencio es el lenguaje que revela verdades inconfesables. Cada vacío, cada eco, cuenta una historia que va más allá de las palabras. Las sombras del pasado ahora cobraron vida en los recuerdos de Irina. El matrimonio con Artem, los encuentros con Dima, cada decisión reverberaba en un denso silencio que se cernía sobre ella. Empezaron a surgir personajes secundarios, antes relegados a la oscuridad, que echaban un vistazo a sus propias consecuencias silenciosas. La ciudad nocturna, iluminada por una luna melancólica, se convirtió en el escenario perfecto para contemplar las elecciones tomadas. En una conversación sutil, Irina preguntó a Dima: ¿qué sucede cuando el silencio se vuelve ensordecedor? ¿Cuándo las consecuencias pesan más que las palabras? Dima, con un profundo suspiro, respondió: el silencio es la paleta donde pintamos nuestros destinos. A veces, las consecuencias son las sombras que dan profundidad a la obra. El escenario estaba preparado para el último baile, una intrincada coreografía que tomó forma en el horizonte del destino. Irina y Dima, personajes centrales de esta compleja narrativa, se enfrentaron a sus propios demonios mientras buscaban su tan ansiada redención. La historia, como una danza a través del tiempo, comenzó a recrear los pasos de sus padres, mientras las sombras del destino se cernían sobre ellos. La escena se desarrolló en un salón de baile vacío,
iluminado por una luz tenue que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Irina, con un vestido que capturaba la nostalgia de épocas pasadas, esperaba junto a Dima, cuya mirada contenía la serenidad de alguien que había capeado las tormentas del pasado. Este baile es el último intento de desbloquear los secretos que resuenan en el tiempo, murmuró Dima, mirando a Irina como si cada palabra fuera una nota en la partitura de sus vidas. Cada paso que damos nos acerca a la verdad o nos aleja de ella para siempre. La música comenzó a llenar la habitación, una melodía melancólica que susurraba sobre amores perdidos y oportunidades desperdiciadas. Irina y Dima comenzaron a bailar. Sus movimientos cuidadosamente coreografiados reflejaban los acontecimientos que los trajeron aquí. Los pasos se entrelazaron con las historias de los padres de Irina, como si el destino estuviera tejiendo un tapiz de intrincadas conexiones. En una breve pausa, mientras las sombras danzaban a su alrededor, Irina miró a Dima. Este es el último baile, ¿no? ¿Está la redención delante de nosotros o la desilusión espera en las sombras? Dima asintió, con una tristeza en sus ojos que reflejaba la carga de decisiones pasadas. A veces no es la redención lo que buscamos, sino la aceptación de lo que fuimos y lo que pudimos haber sido. A medida que continuaba el baile, las revelaciones se desplegaron como los pétalos de una flor a punto de florecer. Las historias de los padres, las citas perdidas, las decisiones tomadas en los momentos cruciales, todo contribuyó al último baile que determinaría el destino de Irina y Dima. El lamento del tiempo resonó a través de la narración, un sonido que parecía surgir de las profundidades de la historia, trayendo consigo los dolores y alegrías de vidas entrelazadas. Las revelaciones finales se acercaban a medida que los personajes, marcados por elecciones pasadas, se enfrentaban a la comprensión de que el tiempo, implacable, era simultáneamente el verdugo y el sanador, dando forma a los destinos de maneras inescrutables. La escena se desarrolló en un entorno temporal, donde los personajes principales, Irina y Dima, se enfrentaron a las huellas de decisiones pasadas. El ambiente estaba envuelto por una atmósfera de suspenso, como si el tiempo mismo estuviera suspendido entre el lamento de lo que era y la expectativa de lo que sería. A medida que avanzaba la historia, Irina profundizó en capas del pasado, descubriendo secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Cada revelación fue como una nota triste en la sinfonía del tiempo, resonando con la intensidad de las emociones que impregnaban las historias entrelazadas. Dima, junto a Irina, habló con una serenidad llena de resignación. El tiempo es un maestro cruel, pero también un maestro sabio. Nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a encontrar la belleza en las cicatrices que deja. El lamento del tiempo se mezcló con las palabras susurradas por personajes del pasado, cuyas historias resonaron en los pasillos del tiempo. Cada revelación se convirtió en una delicada danza entre tristeza y aceptación, mientras el presente se veía reflejado en los espejos rotos del pasado. ¿Qué es el tiempo sino una sucesión de momentos entrelazados como hilos invisibles?, reflexionó Irina, mirando las viejas cartas y fotografías que revelaban los vínculos que trascendieron los tiempos. Cada elección, cada lágrima, es parte de este lamento eterno. A medida que se desarrollaba el capítulo, los personajes se vieron envueltos por la triste melodía del tiempo, enfrentando no solo las consecuencias de sus acciones, sino también la comprensión de que, incluso en las sombras del pasado, había belleza y redención. El lamento del tiempo persistía, como un susurro constante, recordando a todos que el destino era un juego complejo, donde las piezas eran movidas por el toque delicado y, al mismo tiempo, brutal del tiempo. La encrucijada final se desarrolló ante Irina y Dima, como un laberinto de decisiones que trascendieron sus vidas individuales. Las sombras del pasado y las elecciones del presente convergieron formando una compleja red que los envolvió inexorablemente. El escenario estaba impregnado de una densa atmósfera de expectación, mientras los protagonistas afrontaban el clímax de sus viajes emocionales. El entorno reflejaba el cruce de destinos que se entrelazaban como hilos entrelazados en una intrincada bola. Irina y Dima, en silencio ante las revelaciones que se desarrollaron, afrontaron las ramificaciones de sus elecciones y las conexiones inesperadas con personajes del pasado. Dima, con una voz llena de reflexión, rompió el silencio: nuestras vidas son como ríos que fluyen en direcciones impredecibles. Sin embargo, en este encuentro de aguas turbulentas, somos desafiados a elegir el curso que nos llevará a la redención o a la perdición. Irina, mirando la intersección de caminos ante ella, sintió el peso de las elecciones inminentes.
El destino de sus padres, ahora intrincadamente entrelazado con el presente, arroja una luz oscura sobre las posibilidades que se avecinaban. La narración se desarrolló con un tono de melancolía, como si el destino mismo lamentara la complejidad de las vidas humanas. Las emociones eran intensas pero contenidas, haciéndose eco de la tradición de la trama dramática que se desarrollaba. El lamento del tiempo, ahora, era un hilo constante que tejía cada momento, cada decisión. En medio de la encrucijada, las voces de personajes del pasado susurraban consejos, como fantasmas benévolos que guiaban el destino de los protagonistas. Cada palabra pronunciada llevaba el peso de la sabiduría acumulada durante décadas, dando forma al curso de los acontecimientos. La elección final está ante nosotros, Irina, afirmó Dima con profunda seriedad. Nuestros destinos estaban entrelazados por algo más grande que nosotros mismos. Ahora, depende de nosotros decidir si seguiremos el hilo del amor y la redención o nos perderemos en las sombras del pasado. El cruce final se convirtió en un escenario donde los personajes bailaron con el destino, enfrentando el desenlace inevitable. El desenlace se acercaba como una tormenta inminente, trayendo consigo la promesa de una aclaración final que ataría todos los hilos sueltos de la compleja narrativa. La escena estaba envuelta en una atmósfera de tensión, como si el universo mismo estuviera esperando en silencio el desarrollo de los últimos acontecimientos. Irina y Dima, ante la encrucijada final, se enfrentaron a la verdad que se escondía en las sombras del pasado y del presente. Las elecciones de sus padres resonaron como ecos lejanos, influyendo en los destinos entrelazados de los protagonistas. En medio del suspenso, personajes del pasado susurraron sus historias no contadas, revelando los secretos que dieron forma a las vidas de Irina y Dima. La atmósfera reflejaba la melancolía resignada que impregnaba la narración, mientras la verdad se desarrollaba en una secuencia de acontecimientos irreversibles. Las voces de los personajes, un susurro sereno y significativo, introdujeron la revelación final que redefiniría la comprensión de Irina sobre el amor, el destino y la redención. Dima, con unos ojos que reflejaban el viaje emocional que había emprendido, rompió el silencio. Irina, nuestras vidas han sido moldeadas por un intrincado tapiz de elecciones y consecuencias. El pasado y el presente convergen en este momento, en el que nos enfrentamos a la realidad. ¿Verdad que tanto hemos buscado y tememos? Irina, firme ante el inminente desenlace, absorbió cada palabra como un doloroso regalo. El escenario estaba preparado para la revelación final, donde cada pieza del rompecabezas encajaría en su lugar, delineando un retrato completo de la intrincada red de relaciones y decisiones. Las voces de personajes del pasado se fusionaron con la melodía de la narrativa, creando una sinfonía de emociones que resonaron a través del tiempo. Los recuerdos resurgieron y se desenterraron secretos enterrados, revelando las verdades que los protagonistas buscaban desesperadamente comprender. A lo lejos, el paisaje adquiría contornos surrealistas, como si el destino mismo observara en silencio el desenlace inminente. Irina y Dima, atrapadas en un momento eterno, se enfrentaron a una verdad que ya no podía evitar. Y entonces, como si se levantara un velo, se desarrolló la revelación final. El destino, implacable por naturaleza, dejó su huella imborrable, terminando la historia en una melancolía resignada. El pasado y el presente se encontraron en un abrazo silencioso, mientras los protagonistas contemplaban el viaje que los llevó a este punto, donde cada elección, por pequeña que fuera, reverberó a través de los tiempos.